Bueno, vamos con lo que es la asistencia familiar. Está en el artículo 109, cuyo contenido y extinción de la asistencia familiar es una de las instituciones que Bolivia ha visto por conveniente no verla como una deuda. Entonces, el elemento importante de la diferencia entre la legislación boliviana y las demás legislaciones que tenemos alrededor de Bolivia es que la asistencia familiar tiene dos características en este nuevo código. Uno, que haya premio corporal por el incumplimiento de pago de la asistencia familiar, lo cual hace de que esa asistencia familiar sea sí o sí cumplida por el obligado, porque obviamente el incumplimiento a esto te dé la premio corporal por un lapso de 6 meses, pudiendo ser prorrogable a otros 6. La asistencia familiar es un derecho y una obligación de las familias y comprende los recursos que garantizan lo indispensable para la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación y vestimenta. Que la asistencia familiar puede ser ejecutada de manera voluntaria por quien se va a denominar el obligado y el otro que va a ser el beneficiario. Y la otra característica del 109, después de que hemos leído, es que la asistencia familiar es exigible judicialmente. La asistencia familiar voluntaria será aquella que acuerden entre las partes sin necesidad de ir a un órgano de justicia. Entonces, la asistencia familiar puede cumplirse en la medida de que la voluntad del obligado sea lo suficientemente seria como para que pueda pagar en los términos en los cuales se acordó. La asistencia familiar, según el artículo 109, el parágrafo segundo romano, establece que la asistencia en Bolivia, la mayoría de edad se ejerce a los 18 años y podrá extenderse hasta que la o el beneficiario cumpla los 25 años, a fin de procurar su formación técnica o profesional o el aprendizaje de un arte u oficio, siempre y cuando la dedicación a su formación evidencie resultados efectivos. Otro elemento de la asistencia familiar es el carácter personalísimo, porque solamente el vínculo parental va a ser el que va a determinar que el obligado pase una asistencia familiar. Pero no olvidemos que no solamente es constituirse como obligado a dar un determinado monto de dinero, sino que hay contraprestaciones. Y la contraprestación de la asistencia familiar está vinculado al régimen de visitas y al régimen de la guardia o de la tenencia que se puede tener sobre los menores. En el numeral 5 romano de la ley 603, la asistencia familiar se otorga a la madre durante el periodo de embarazo. Hasta el momento del alumbramiento del mismo beneficio será transferido a la hija o hijo nacido de acuerdo a lo establecido por este código. Los subsidios familiares. ¿Qué son los subsidios? El subsidio familiar como beneficio debe ser entregado en su totalidad a la beneficiaria o a quien tenga la guarda de la niña o el niño. Para el efecto, la autoridad judicial o administrativa ordenará la entrega correspondiente. Los que tienen vínculos laborales y están en estado de gestación, la mujer, el esposo, que es el trabajador, puede pedir y recibe un bono de lactancia, ¿no? Que puede ser obviamente considerado como monto de asistencia familiar. La no obligatoriedad de la asistencia familiar. La o el hijo adoptado no tiene la obligación de asistencia familiar para uno o ambos progenitores biológicos o su respectivo entorno familiar. El 115 dice, cuando dos o más personas resulten obligadas en el mismo orden de prestar asistencia familiar, se prorratea el pago entre ellas en proporción a los recursos económicos y sus posibilidades. Me explico. ¿Un hijo podrá demandar asistencia familiar a su padre? Sí. ¿Y también podrá demandar a su madre? Sí. Entonces, ese es un caso de una prorrata, porque la proporción de los recursos va a estar en la medida de las necesidades, que no solamente va a ser exacta para el padre o la madre,
porque no se olviden que se va a velar por los requisitos y las condiciones que tiene el obligado. En Bolivia se ha establecido un monto mínimo para el pago de la asistencia familiar cuando este no se pueda determinar, cuando este no se tenga un vínculo certero de las ganancias que pueda tener el obligado. Por tanto, está este 20% que es como una cuota, un pago mínimo de la asistencia familiar. La asistencia familiar debe estar sujeto al sano criterio del juez porque él es el que va a valorar los elementos de prueba que se pueda tener con referencia a los dos sujetos, beneficiario y obligado, a la verdad material de los hechos. Y esto es muy importante porque el artículo 180, numeral 1 de la Constitución Política del Estado establece que la verdad formal es uno de los elementos indispensables de los órganos de justicia. El juez debe velar por el debido proceso, una garantía constitucional en que todas las partes deban ser oídas y todos los plazos procesales y los requisitos sean cumplidos y se tengan las partes en igualdad de condiciones dentro del proceso. Si la asistencia familiar es un derecho, esta tiene un ciclo de vigencia y la cesación de la asistencia familiar en la legislación boliviana nos permite la forma en la cual puede dar la misma. Y esta imposibilidad es cuando la persona beneficiaria ya no la necesita, es decir, esta persona se puede valer por sus propios medios. Por ejemplo, una persona que ya ha llegado a tener una profesión o una rama técnica y ya tiene sus propios medios de subsistencia, entonces el obligado ya no está pues, en la necesidad. Pero esta cesación tiene que ser no es de oficio, sino lo que la tiene que solicitar o ya bien el obligado o ya bien el beneficiario. Las personas beneficiarias incurren en una causa de indignidad. Ustedes ya han visto en derecho civil, en el libro correspondiente, las cláusulas de desheredación e indignidad. Se haya declarado judicialmente la declaración de negación de paternidad, un caso similar al que nosotros habíamos visto, y el fallecimiento de la persona obligada o del beneficiario. Como es un derecho personalizado, si es que fallece el obligado, no están obligados las demás otras personas a darle la asistencia.